Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a iniciar la clase de hoy para completar el tema para complementar con el tema de tejidos de la cavidad bucal. Vamos a analizar lo que es la mucosa masticatoria o mucosa de masticación. Y en clases anteriores se ha analizado este tipo de tejido, entonces mucha novedad para ustedes no es. Lo único que vamos a tratar de organizar un poco las estructuras y tratar de ubicarlas en un espacio dentro de la cavidad bucal. Entonces, para empezar, lo que podemos mencionar de la mucosa masticatoria es que es un tejido epitelial. Como ustedes bien pueden observar en la diapositiva, la mucosa masticatoria es un epitelio estratificado, plano estratificado. ¿Alguien me podría decir por qué digo epitelio plano estratificado? Estoy con la lapicera en la mano. La primera capa de células es plana. Y solo presenta una capa única de células, doctor. Y no. Porque tiene varias capas de células, más bien, doctor. Eso, porque tienen varias capas de células, y como dijo su compañero al principio, porque su primer capa, la capa más externa, es plana, por eso es un epitelio plano estratificado. ¿De acuerdo? Entonces, es un epitelio que tiene las características de contar con muchas capas, cuyo epitelio más externo, reconocido como célula, es una célula plana. Las características de esta mucosa masticatoria es que está constantemente sometido a fuerzas de fricción y presión. Esto por el acto masticatorio. Por esa misma razón, tiene una característica de alta fijación al hueso que está por debajo y no tiene movimientos, no experimenta movimientos, es un tipo de tejido rígido. ¿Qué características puedo ver? Aparte de eso, es que al ser un epitelio estratificado, tiene numerosas arrugas o crestas. Además, tiene características en el corium que hacen que se vea denso o semidenso. Si hablo del tejido submucoso, tiene características de ser significativamente reducidas, o sea, no tienen espesores grandes y no hay submucosa. Entonces, la mucosa masticatoria es un tejido rígido, bastante resistente a las fricciones. ¿Dónde puedo encontrar la mucosa masticatoria en la cavidad bucal? El primer indicio de la mucosa en la cavidad, o de este tipo de mucosa o tejido epitelial en la cavidad bucal, se da en lo que conocemos como paladar duro. El paladar duro o paladar óseo está revestido por estructuras epiteliales de este tipo. No sucede con lo mismo con el paladar blando, porque el paladar blando está formado por un tejido que no es queratinizado, como vamos a ver luego. Entonces, toda la superficie del paladar está formada por un tipo de estructura epitelial queratinizada. Si bien hay diferentes ubicaciones que podrían darle ciertas características diferenciales a esta mucosa, al final casi todas son iguales, pero anatómicamente podemos dividir o identificar que la mucosa del paladar tiene distintas zonas por las características superficiales que podía presentar. La zona más anterior, que es la zona de las rugosidades, ¿sí? Tengo otra zona en la parte media, la zona de la papila. Tengo la zona del rafe medio, ¿sí? Y también tengo la zona de los cuadrantes posteriores, que es una zona con menos rugosidades. Entonces, hay ligeras diferencias en cuanto a las características de epitelización y de estratificación de cada una de estas zonas, pero al final casi todas tienen las mismas características. Cuando quiero hablar de las rugosidades palatinas, estas rugosidades palatinas se las podía identificar o describir como
elevaciones de tejido mucoso masticatorio que podrían ser, se dice que entre 2 a 6, y la distribución y características particulares de cada una de estas rugosidades es única, pudiendo incluso hacer una similitud con las huellas digitales, puesto que no hay rugosidades palatinas similares entre los sujetos. Al igual que las huellas dactilares, las rugosidades palatinas son únicas en cada individuo. Dice, su número, disposición y formación son particulares para cada individuo. Hay trabajos de investigación que tratan de hacer identificación mediante la distribución particular de cada una de estas rugosidades. Hecho que muchas veces es empleado por lo que es la odontología forense. Lo ideal sería que cada uno tenga una impresión de sus rugosidades palatinas para que posteriormente pueda servirle como identificación, pero como no es un hecho, no es un fenómeno ni es una técnica estandarizada, ninguno de nosotros tiene una impresión, una foto de sus rugosidades palatinas para generar identificación en un futuro. Pero eso es un dato bastante importante, es algo que ustedes lo van a volver a analizar cuando tengan la materia de odontología forense. En cuanto al paladar blando, les decía que a diferencia del paladar duro es una estructura más delgada. Ustedes pueden observar, si bien es un epitelio estratificado, pero no es queratinizado. Es una estructura mucho más delicada. Tiene una submucosa mucho más, tiene presencia de submucosa más marcada que el tejido anterior. Aparte se puede observar glándulas submucosas. Acuérdense que en el otro caso el corión era bastante denso, en este caso tengo un corión laxo. Otra cosa que puedo observar en ese tipo de tejido, al ser no estratificado, no tener una capa de estratificación gruesa, que es un tejido más móvil y tiene cierta flexibilidad. ¿Dónde puedo encontrar este tejido? Revistiendo todo lo que es la porción blanda del paladar definitivo, la porción posterior del paladar definitivo, que también se conoce como paladar blando. En cuanto a otro tipo de mucosa masticatoria, tenemos la mucosa masticatoria que se encuentra revistiendo los procesos alveolares, la mucosa que se conoce como encía. Existen 3 diferentes tipos de encías, todas de acuerdo o caracterizadas o identificadas de acuerdo a la ubicación que tienen con respecto a la pieza dentaria. Entonces, vamos a decir que existe la encía interdental, que es la que se encuentra entre las piezas dentarias. Luego tenemos la encía insertada, que es aquella encía que se encuentra un poco por debajo de las encías, desde el límite, desde el borde libre hasta la línea mucosa que delimita la encía insertada. Esta encía insertada tiene características bien particulares porque es muy diferente a otro tipo de tejido. Si ustedes se fijan en la imagen, la encía insertada, esta de acá, es una encía que es menos roja. En teoría, en la literatura menciona que el color que se ha estandarizado para la encía es el rojo coral, que es un color rojito suavito. Tiene una superficie que no es lisa, se la compara mucho con una cáscara de naranja. Es una superficie que es un tejido que superficialmente se lo ve con textura, no es brillosa, ¿sí? Entonces esas características le dan a la encía el color saludable. Cuando esta encía insertada o la encía interdental se ve rojiza, brillosa, edematizada, quiere decir que está enferma. ¿Qué es lo que sucede con la encía del resto de la cavidad bucal? Esta encía es un tejido epitelial estratificado, queratinizado. No tan queratinizado como la encía, pero sí, como el paladar, perdón, pero sí tiene un grado de queratinización. Otro tipo de encía que puedo ver es la encía libre. ¿Cuál es la diferencia entre estas encías? La encía interna, todas tienen el mismo tejido, para empezar, el mismo tipo de tejido. Pero la encía interdental es la encía que está entre los dientes. Tiene
tiene soporte óseo, tiene, hasta determinado punto tiene un soporte óseo porque las fibras de esta encía están apoyando, prácticamente voy a dar retro la diapositiva bonito para que veamos aquí. Esta encía interdental es la encía que está aquí, fíjense, esta que está demarcada con esta mancha rosa. Esta encía tiene su razón de ubicarse en esta posición porque el hueso también está bordeando ese lugar. Fíjense, esto es hueso, hasta aquí llega la porción ósea. Ahí mi ratón me está haciendo renegar, hasta aquí. Entonces, estas fibras, las que se insertan en este borde óseo, son las que llegan hasta esta encía interdental. Cuando el hueso se retrae por problemas X, esta encía también se retrae. Entonces, es una encía que tiene un soporte óseo parcial. La encía insertada, y su nombre lo dice eso, es una encía que va apoyada directamente sobre el hueso. La razón de existir de esta encía es porque hay hueso por debajo de ella. Tiene características de movilidad diferentes a la encía interdental, sí, porque es una encía más delgada y tiene una proximidad más íntima al hueso, lo que le permite esa inamovilidad. A diferencia de estas dos, la encía insertada es aquella encía que se encuentra en esta parte, en el bordecito libre. Prácticamente es este borde libre que ustedes están viendo, ese cuellito, esa pequeña porción de encía que se encuentra inmediatamente alrededor de la superficie del diente, se conoce como encía libre. Esta encía libre tiene características particulares porque es diferente a la encía insertada. Es una encía un poquito más vellosa, superficialmente no tiene tanta textura y se caracteriza porque no tiene un soporte óseo. De hecho, si ustedes se fijan, voy para atrás, dije para atrás, esta encía libre se dice que es libre porque prácticamente solo tiene un punto de contacto con la encía y los otros dos extremos que tiene, uno está hacia la cavidad bucal y otro hacia el fondo del surco que se forma en relación con la pieza dentaria. ¿Sí? Esta encía libre es una estructura bien delgadita. Perdón. Ahora bien, puede haber muchos tipos de encía insertada. Todos tienen características, les decía, de contar con mínimamente algunos de los requisitos o de las características básicas de una encía. Es de ser inamovible, o sea, que tenga poca movilidad, que sea texturada, que tenga un color rosa coral. Y esa es la descripción tipo. Sobre eso puede haber muchas variantes, sí. De hecho, fíjense, puede haber encías ligeramente más rojas que no están enfermas, solo que son más vascularizadas o un poco más delgadas. Puede haber encías que tienen características de pigmentación mucho más marcadas que otras, pero están igualmente sanas. Puede haber encías que son mucho más pigmentadas que otras. Si estas encías no están enfermas, solo que son pigmentadas. Puede que incluso la persona que es portadora de estas encías ni siquiera tenga características de piel oscura, solo que tiene las encías pigmentadas. Sí que es algo relativamente normal en nuestro medio. Por eso hay incluso un tratamiento cuando ustedes lleguen a la materia de periodoncia en cuarto año. Uno de los tratamientos es generar una despigmentación de estas encías. Entonces, fíjense que las encías insertadas pueden tener ciertas variaciones de acuerdo a los fenotipos de cada persona. En cuanto a la encía interdental, les decía que esa pequeña porción más o menos libre de encía que se encuentra entre los dientes, se caracteriza porque en general es una estructura más o menos piramidal. Si yo veo la encía desde la parte vestibular, o sea, con el diente de frente, o bien desde la lengua, o bien desde la porción bucal, lo que voy a poder observar que la encía tiene una característica triangular, ¿no? Se ve un borde libre triangular. ¿Qué pasa si esta encía yo la observo en un corte sagital de la misma encía? O sea, observo la encía de la parte derecha o izquierda. El término adecuado para esto es desde la parte mesial
o desde la parte distal, ¿sí? O si quieren de lado, ¿no? Para que me entiendan. Lo que sucede con la estructura que supuestamente era una pirámide, una pirámide con base inferior, esta vendría a ser la pirámide, pero en corte sagital la encía tiene esta característica. ¿Por qué? O sea, no es así prácticamente plana. Todos en cada uno de los dientes tenemos esta depresión, ¿sí? Esta depresión se llama col y está fundamentada por el hecho de que las piezas dentarias tienen un contacto una al lado de la otra. Entonces no puede haber encía en el punto de contacto, pero sí un poquito más arriba. Entonces va a depender si es una pieza anterior o una pieza posterior. En las piezas anteriores esta col es mucho más deprimida y los bordes laterales son mucho más altos. No sucede lo mismo en una pieza, en un molar, en la cual los puntos de contacto son más bajos y tengo una col más plana, ¿sí? Esta col posiblemente es de un diente premolar que tiene características intermedias. Perfecto. Una característica más se me ha olvidado. La característica que se muestra en esta diapositiva es que en la depresión, en la cola, en el espacio del punto de contacto, como no hay necesidad de que en ese punto la encía tenga protección ante los estímulos externos, entonces no hay una estratificación marcada. Si bien esta encía es estratificada, pero es mínimamente estratificada, como ustedes pueden ver en el corte. La encía insertada, muy estratificada. La encía libre, es lo que ven como cuernitos, la encía libre. Esta de acá, encía libre, es altamente queratinizada, pero no así la encía interdental. Es queratinizada, pero con unas capas extremadamente delgadas, porque no hay necesidad de que tenga esa queratinización. Entonces, a detalle podemos observar esta imagen que me muestra todos los elementos de la encía, todos los elementos característicos de la encía. Por un lado tengo la encía, les decía, la encía insertada, ¿sí? Que la encía, bueno, en realidad la encía insertada es hasta aquí, ¿sí? Desde este punto hacia abajo. Es la encía que cubre gran parte del proceso alveolar. Esta imagen me está mostrando el detalle de lo que es la encía libre. Estructuralmente hablando, la encía libre por fuera se ve quizá igual a la encía insertada, y eso lo vemos en la diapositiva anterior. Fíjense, la encía libre, aquí, la encía libre tiene características de estratificación similar a la encía insertada. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en el hecho de que la encía libre, o sea, esta porción, fíjense, desde este punto hasta aquí y de este punto hasta acá, este triangulito que se conoce como encía libre, tiene dos límites, tiene tres perímetros o límites. Uno que es el que está vinculándolo con el resto de la encía, que es, digamos, la base del triángulo. Otra superficie que es la que se encuentra epitelizada, queratinizada, que la relaciona con el exterior, con el medio bucal, y otra porción, ¿sí? Que es la porción que está vinculada con la pieza dentaria, ¿sí? Esta porción es la que va a llegar a generar lo que se conoce como el surco dentario. Este surco dentario tiene ciertas características de profundidad. Cuando ustedes lleven la materia de periodoncia, se va a analizar cuáles son las características de profundidad y de relación que tienen estas manifestaciones en el cuerpo. Pero lo que ustedes deben tratar de diferenciar que la mucosa interior del surco, si bien es queratinizada, pero no tanto como la parte superficial. Es una mucosa altamente resistente porque normalmente esta zona es la que tiene gran cantidad de gérmenes, ¿sí? Es la que se inflama, se infecta cuando hay deficiencia en la limpieza de estas piezas, ¿sí? Entonces, esa es la caracterización de lo que es la encía libre. Hay ciertos fenómenos más que se pueden estudiar, pero ya son un poco más a profundidad. Por ejemplo, relativo a esta zona,
hay un término que se conoce como la encía el punto de la línea de inserción o la profundidad de inserción, que es muy diferente a la distancia que se da de la encía libre o la distancia que se da desde este mismo punto hasta el punto de inserción. ¿Sí? Hay muchas técnicas ahora que manejan mucho esa distancia, sobre todo cuando se trata de restablecer el tamaño de la corona clínica. Entonces, este es diferente, eso lo van a analizar directamente cuando estén en la materia de periodoncia, porque es un aspecto netamente de disposición de fibras y ubicación de elementos de reparos anatómicos alrededor de la pieza dentaria. Lo que ustedes deben saber es o conocer la estructura de esta bolsa periodontal, las características de la encía libre en condiciones normales. ¿De acuerdo? Hasta este punto, ¿alguna consulta? Perfecto. Lo que nos quedaría por analizar a partir de esto está directamente vinculado con lo que son las estructuras dentarias como parte de los tejidos que forman parte de la cavidad bucal. Entonces, a partir de la siguiente clase, lo que vamos a hacer es tratar de analizar. Vamos a hacer primero una clase de desarrollo, cómo es que las células o cómo es que se generan las estructuras de la cavidad en las piezas dentarias. Es una clase cortita sobre el tipo de tejido o el tipo de células que genera un tejido dentario y un tejido adamantino. ¿Sí? Vamos a conocer un poquito cómo son las células en su inicio. Y después, en los siguientes temas, vamos a continuar con el desarrollo de las estructuras histológicas de las piezas dentarias del adulto, que es otra de las características que es importante conocer, y sobre todo lo que es dentina, porque ahora, hoy en día todos los medios, mecanismos de restauración dental están basados en la adhesión a dentina. Entonces es importante conocer las características del esmalte y la dentina. Vamos a pasar unas buenas clases haciendo un desarrollo detallado de estas características. Perfecto, entonces los espero en la siguiente clase. Dime. Disculpe, la primera parte antes de arrugas palatinas, ¿podría volverlo a explicar, por favor? No le pude escuchar al principio. Antes de arrugas, pero no sé qué parte, a ver. No me recuerdo el subtítulo, pero es antes de arrugas palatinas, por favor. Hemos hablado de las características del paladar nada más, de las características deja ver, esta debe ser. Bueno, les he mostrado esta diapositiva, eso pasa cuando llega un poquito tarde a clases. Hemos hablado de las características del tejido epitelial cuando se manifiesta como un tejido de una mucosa masticatoria. El decir mucosa masticatoria es prácticamente un sinónimo de decir epitelio estratificado o de cualquier epitelio de la cavidad bucal. En realidad, en la cavidad bucal muchas veces se utiliza el término mucosa para referirse a los epitelios que revisten la cavidad, sin que, de hecho, estos tejidos sean de características mucosas, ¿sí? Si bien tienen algún tipo de glándulas serosas o mucosas, pero el tejido en sí son tejidos epiteliales de revestimiento de cavidades, ¿sí? Que son, por sus características, tejidos orto o paraqueratinizados. Lo que podemos, para resumir un poquito las estructuras que revisten o que se consideran estructuras epiteliales de masticación, son estructuras gruesas que tienen poca movilidad y les decía, presentan en el caso del paladar rugosidades. Fíjense la diferencia, en el caso del paladar hay rugosidades que hacen que las estructuras palatinas, el tejido palatino se ve diferente al tejido de la encía, que es liso, pero es casi lo mismo, solamente la diferencia sería el espesor, ¿no? Una encía insertada es mucho más delgada que una mucosa palatina o que las arrugas palatinas, porque quizá la función hace que estas estructuras se desarrollen de manera más llamativa, más gruesa.
¿Qué otra cosa habíamos dicho de la mucosa masticatoria? Que es una mucosa que está sometida a alta cantidad de fricción, mucha presión, están muy fijas, ¿sí? Están fijas al periósteo, que quiere decir que tienen un contacto casi íntimo con la estructura ósea. Y eso, por otra parte, dice que tengo un tejido conectivo subyacente que no es abundante, por eso es que no tiene mucha movilidad, a diferencia del epitelio del paladar blando, que sí tiene un tejido conectivo abundante, aparte que del tejido blando como no hay hueso, o sea, también el tejido conectivo tiene la función de generar algún tipo de soporte y de generar estabilidad. Estas encías masticatorias son tejidos que tienen un corion denso o semidenso, o sea, tienen características que incrementan esa inamovilidad que está dada por su proximidad a los periósteos óseos. Al tener un tejido conectivo relativamente disminuido o poco abundante, la misma cantidad de su mucosa es menor. ¿Sí? Es un resumen de lo que habíamos hablado al principio. ¿Alguna otra consulta? Bueno, como no tienen consultas, directamente nos vemos la siguiente semana. Por favor, estén atentos a la plataforma para ver qué días vamos a pasar clases y los días que vamos a hacer algún tipo de evaluación. Las evaluaciones también las he postergado hasta que tengamos un poquito más de avance. Muy posiblemente la siguiente semana ya tengamos una evaluación de tejidos de la cavidad bucal, con excepción de las estructuras dentarias, para que no nos vayamos atrasando. ¿Sí? Bueno, Entonces, doctor, muchas gracias. Doctor, hasta luego. Nos vemos la siguiente semana. Doctor.